Bien, ¿me escuchan todos? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe, sí, sí. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas, los que no haya saludado anteriormente. En las últimas clases, digamos que nuestra atención se enfocó en entender algunas aplicaciones o algunas utilidades de estos conceptos de integral que hemos discutido hasta el momento. La semana pasada trabajamos sobre la idea de las áreas, que como les decía en ese momento, no son solo áreas en el sentido estricto de la palabra, sino que en muchos contextos económicos, y eso lo veremos después, representan ciertas medidas o ciertos valores bastante representativos de las ciencias económicas. Entonces, estos problemas de área que discutíamos la semana anterior, no es que queden como una aplicación allá, sino que realmente se enfocan o se pueden enfocar en lo que son las ciencias económicas. Y la clase anterior hablamos de la integración con valor inicial, o bueno, más que hablamos, hablaron, discutieron sobre un documento presentado y vieron la idea de esos problemas de valor inicial y alcanzamos a ver un ejemplo chiquito, naturalmente después profundizaremos, de para qué sirven esos problemas de valor inicial, digamos que en problemáticas de las ciencias económicas. Entonces, ya en este momento, uno empieza a prefigurar que esto es útil para su profesión o para su carrera. Este curso, digamos que ataca ciertos problemas esenciales de las ciencias económicas. Profundizaremos en ello después. Lo que sí queda en este momento, yo creo que bastante claro, es que el foco de la resolución de esas problemáticas está en calcular integrales. Incluso cuando es una integral definida, para calcular integrales definidas, nosotros necesitamos calcular integrales indefinidas, o para ser más preciso, calcular antiderivadas. Entonces, en ese sentido, la pregunta se traslada al escenario aplicativo, perdón, al escenario operativo, y es si a mí me dan una integral, cualquiera que ésta sea, ¿cómo hago para calcular? Y ese es un proceso más complejo de lo que pudiera parecer a simple vista. Nosotros, las sesiones anteriores, hablamos o hemos hablado de integrales de funciones muy sencillitas que salen a partir de ciertas reglas, que son reglas muy específicas, es decir, funcionan para las funciones que ahí dice que funcionan, no es que uno las vaya a aplicar en cualquier contexto, porque ahí es donde se empiezan a presentar los errores. Pero son reglas muy específicas, son integrales de funciones muy determinadas, por decirlo de alguna forma. Pero por el momento no hemos visto una estrategia general para el cálculo de cualquier integral. Entonces, lo que vamos a empezar a desarrollar hoy, y vamos a arrancar, digamos que paso a paso, tratando de primero atacar la parte intuitiva y luego vamos a irlo formalizando, son esas estrategias o métodos para calcular integral. Yo aquí quiero ser muy claro
y muy directo con lo que voy a decir. Esas integrales, o el cálculo de integrales, tiene siempre en el fondo el cálculo de antiderivadas. ¿A qué quiero llegar con esto o a qué me refiero con esto? Me refiero a que la única manera de saber si realmente una integral está bien o no es verificar que al derivar el resultado me dé la correspondiente función inicial. Es decir, si yo, por ejemplo, pregunto por esta integral que aparece en la pantalla y ustedes me dan una respuesta, la única manera de verificar que efectivamente esa respuesta esté correcta es que al derivar esa respuesta me dé esto que aparece acá. En ese sentido, uno ve la importancia de la derivación en el contexto de la integración. Siempre, siempre, siempre tienen que tener ese referente. Uno no dice que siempre deban comprobarlo. La idea es que cuando uno desarrolle los métodos, uno esté seguro que los desarrolló bien y que la integral le resultó bien, pero ante cualquier duda de si la respuesta fue correcta o no, la única instancia para comprobar que efectivamente está bien es derivando el resultado y que me dé lo que aparece dentro de la integral. ¿Sí es eso claro? ¿Sí estamos todos de acuerdo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, quiero que miremos esta integral y vamos a empezar a intuir hacia dónde va el cálculo de integrales y luego vamos a tratar de formalizar. Pero yo quisiera preguntarles, ¿a ustedes se les ocurre tal vez cómo calcular esa integral o cuál sería una integral de esa función? X más 1, todo dentro de paréntesis elevado a 6 dividido 6. Vuelvo y repito. Aquí la instancia es Profe. que la respuesta que ustedes me den, al derivarla, efectivamente me dé esto de acá. Alguien me iba a decir algo, ¿cierto? Sí, señor. ¿No sería X más X? O sea, porque pues derivada de X. No, por espere. Voy a Sí, escribir por X. acá las respuestas que ustedes me van proponiendo. Las voy a poner aquí a la derecha. Y recuerden, la única manera de verificar que efectivamente eso esté bien, voy a ponerlo aquí entre un signo de interrogación, es derivar. Y si al derivar la respuesta que ustedes me dieron, bueno, si quieren quitan la constante, que al fin y al cabo la derivada de la constante va a dar 0. Si al derivar esto me da esto de aquí adentro, la integral está bien calculada. Si no, es porque la idea intuitiva no funcionó. Entonces, hagamos ese ejercicio con respecto a las propuestas que están sobre la mesa. Por el momento, como les digo, esto es como un poco informal, ya vamos a empezar a tecnificarlo, pero primero quiero que se lleven cierta intuición de hacia dónde deberían ir las cosas. ¿Qué me dicen? ¿Alguna de ellas, al derivarla, alguna de las dos respuestas, al derivarla, efectivamente me dio esta función de acá? No, profe. ¿Ninguna? Sí, profe, la primera. A mí me dio la primera. Sí, Si profe. yo derivo esta, me da x más 1 a la 5. Sí, profe. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero la Entonces, lo regla de la importante es que cadena no sepan. influye. Dime. La regla de la cadena no influye. Sí, pero mira cómo funciona la regla de la cadena.
Al derivar esto, me daría, miren con cuidado, la derivada de esto, no tan pequeño. La derivada de esto es, y miren con cuidado cómo la voy a calcular, detallito por detallito. Yo puedo, al derivar, sacar el 6, me queda un sexto, entonces me queda un sexto acá, y derivo x más 1 a la 6, que la derivada de eso es, por regla de la cadena, 6 por x más 1 a la 5 por la derivada interna. Pero la derivada interna de esto es 1. Entonces lo que termino haciendo acá es multiplicar por 1, por 1. Eso comúnmente no se escribe porque cuando uno multiplica por 1 pues no lo escribe. Y esto, mírenlo con cuidado, yo cancelo este 6 con este 6 y multiplico por 1 y efectivamente me da x más 1 a la 5. Entonces sí, esta respuesta que me acaban de dar efectivamente corresponde a la integral. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, señor profe. Sí, señor. Quiero que miren esta. Y después de esta sí empiezo a darles como una regla más general. ¿Cuánto creen ustedes que dé esta integral? ¿Se les ocurre? Lo único que hice fue multiplicar el x por un 2. ¿Qué tanto afectará eso a la correspondiente integral? ¿Será que mucho? ¿Será que poco? ¿Qué me dicen? No sé, profe, de pronto sea 2x más 1, todo entre paréntesis, elevado a 6 dividido 6 por 2x dividido 2 o algo así. Comprueba lo No, que no, me acabas profe. de decir, derivándolo. A ver. Por algo, pero no sé qué algo. Tiene que ir O sea, multiplicado por pero algo, sí ¿no? le falta algo, ¿cierto? Sí Sí, le o sea, sí falta falta algo. algo. O sea, miren esto, y en esto yo quiero ser como muy claro, precisamente para eso son estos ejemplos. Miren que cuando aquí me dio, cuando cogí esta integral, esta funcionó bien, por esa idea de la derivada interna. Como la derivada interna de esto da 1, pues de alguna forma como que esto va a cuadrar bien a la hora de derivar. Pero cuando aquí hay un 2, uno tiene o debe tener la sensación de que ese 2 de alguna forma me tiene que afectar esta expresión, que no es simplemente poner 6 sobre 6, sino que algo más tiene que aparecer. Les voy a mostrar qué es ese algo más que aparece, que es algo muy sencillo, y ya lo voy a escribir como una regla o como una fórmula. Este 2 que estaba acá, a la hora de integrar, aparece acá, en el denominador. Y ustedes lo pueden verificar. Lo voy a simplificar un poquitico. Esto es lo mismo que decir 2x más 1 a la 6 sobre 12. Porque 6 por 2 es 12 más 6. Ustedes pueden verificarlo si quieren. Ustedes pueden, si quieren, calcular la derivada de esto y verificar que efectivamente está dando esto de acá. Si lo pueden verificar rápidamente, voy a ir escribiendo la regla básica. Es como una especie de formulita.
mientras ustedes verifican que efectivamente me quedó bien. Y ya explico la fórmula. Perdón, estoy haciendo una tontería. N más 1 sobre N más 1 más la constante, claro está. ¿Sí les dio? ¿Sí estamos de acuerdo con esta integral? Es decir, si al derivar esto les dio este 2x más 1 a la 5 o no. Sí, profe, Sí, sí. profe. Entonces, dense cuenta, y aquí este ejemplo es precisamente para que ustedes empiecen a quitar como ciertos prejuicios. Esta regla de la potencia solo funciona cuando está la x, es decir, cuando es x a la 5, x a la 6, o cuando aquí tengo un polinomio lineal donde el número que acompaña a la x es igual a 1. Es decir, x más 2 a la 5, x más 3 a la 5, x más 10 a la 10. En todos esos puedo aplicar la regla de la potencia. Digamos que ahí no se afecta el resultado, pero cuando aquí meto un polinomio lineal de la forma ax más b, este número que acompaña a la x afecta la integral. Cuando aquí aparece un 3, después de aplicar la regla de la potencia, este 3 tiene que multiplicar al denominador. Eso es lo que dice esta regla básica. Es lo que dice esta fórmula. Que esta regla es, digamos, que la versión más simple de lo que posteriormente vamos a llamar la regla de sustitución. Pero digamos que este tipo de integrales, y quiero como caracterizar correctamente estas integrales, son un número por x más otro número elevado a la n. Eso da, o esa integral corresponde a x más b a la n menos 1 sobre n menos 1 por a, más la constante de integración. Entonces, miren, por ejemplo, cómo funciona. Otro ejemplito de cómo funciona. Cojo esta integral. Ahora voy a coger, por ejemplo, 4x más 10 a la 20, por poner un ejemplo, un polinomio lineal elevado a una potencia. Según esta fórmula, y apliquemos correctamente la fórmula, esa integral sería 4x más 10 a la 20 sobre, perdón, a la 21, porque se le suma 1 al exponente, sobre 21 multiplicado por este numerito que aparece acá, multiplicado por 4, más la constante de integración. Pues naturalmente uno simplifica esta multiplicación, 21 por 4, pues da 84. Y entonces, esto escrito de una manera simplificada, sería 4x más 10 a la 21 sobre 84. ¿Sí es claro el manejo de esa fórmula? Sí, señor profe. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Quiero que miren y este quiero que me lo den ustedes la respuesta, antes de avanzar hacia ejemplos más generales. A mí me gusta arrancar de lo particular a lo general, a diferencia de muchos matemáticos teóricos que arrancan de lo general a lo particular, es decir, dan la regla general y empiezan a aplicarla. Yo prefiero
primero mirar unos ejemplitos y luego sí dar la regla general. Entonces quiero que miremos este. Voy a poner, a ver qué tan clara es la idea, 3x menos 11 elevado a la 10. ¿Cuánto daría esta integral? Rápidamente. Ya con esta regla debería poder calcularse de manera inmediata. Profe, creo que la tengo. Dime cuál sería la respuesta. Sería entre paréntesis x a la 3 menos 11 sobre 11 y todo eso sobre 33, no sería más la constante, ¿sí? Otra vez, x a la 3, ¿por qué? ¿Por qué x a la 3? ¿No sería 3x? No, sí, esa es la, sí, 3x menos 11 es entre Todo elevado a la 11 eso, todo y, esto. y todo eso sobre 33 más la constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me Sí, hago profe. entender? Sí, profe. Y aquí yo quiero ser muy claro para que no vayan a cometer como torpezas. Esta regla solo aplica, la voy a poner súper grande para que no se me vayan a confundir, cuando el polinomio dentro de la potencia, es decir, esto que está dentro de este paréntesis, es un polinomio lineal. Es decir, esto solo aplica para polinomios lineales. Si yo, por ejemplo, y quiero que miren esto con cuidado, si yo, por ejemplo, cojo, no me deja copiar lo que quiero, ya. Si yo, por ejemplo, cogiera esta integral, pero aquí en vez de poner 3x, pongo 3x al cuadrado, esta integral no se calcula por medio de esta regla. Porque es que lo de adentro no es lineal, sino que es un polinomio cuadrático. Naturalmente la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo la calcularíamos? Ahí tocaría hacer un trabajo mucho más avanzado. Es decir, todavía, digamos que no tendríamos un método directo para calcular este tipo de integral, pero lo que es cierto es que no le vayan a aplicar esta misma regla a esta integral. Si ustedes la aplican y calculan la derivada del resultado, les aseguro que no les va a dar lo mismo. No les va a dar la misma derivada, o la derivada de eso no les va a dar lo mismo de acá. Esta es una regla que solo aplica para polinomios lineales dentro de la potencia. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, esta voy a ponerla en paréntesis, después veríamos cómo calcularla. Más exactamente, después veríamos si se puede calcular, porque esto también quiero irlo anunciando de una vez, no todas las integrales se pueden calcular. Hay algunas integrales de funciones muy específicas que no responden a ningún método. Es decir, calcular integrales, a diferencia de calcular derivadas, es un proceso que no siempre tiene una respuesta.
Naturalmente uno espera que cuando uno trabaja, sobre todo en contextos aplicados, con integrales, resulten integrales que se puedan calcular. Pero va a haber casos donde las integrales no dan un resultado. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que no nos llevemos la idea que toda integral se va a poder calcular. Solo se van a poder calcular las integrales bajo las reglas que discutamos durante este curso. Esta integral entonces no se puede calcular, pero hay ciertas integrales de esta estructura que sí se pueden calcular. Entonces quiero mostrarles esta idea, que es lo que uno llama precisamente el método de sustitución. Miren esta integral tan chévere. Pongamos el por para que se vea que está multiplicando. Por 2x con respecto a x. Esta integral, para calcularla, nosotros no lo podemos hacer de manera directa. Entonces yo quiero aquí poner una nota, otra nota para que ustedes también vayan mirando. La integral de un producto no es el producto de las integrales. Entonces, yo quiero en esto ser muy claro y enfático. Cuando yo esté multiplicando dos funciones, cuando quiera calcular la integral, la manera de hacerlo no es coger la integral del primero y multiplicarlo por la integral del segundo. Así no funciona. Si así funcionara, calcular integrales sería un proceso muy sencillo. Pero lo que yo no puedo hacer es calcular integrales separando productos. Yo puedo separar sumas, con las sumas funciona bien, pero con los productos no puedo separar esa correspondiente integral dentro de los dos factores. ¿Y estoy siendo claro con eso? Sí, señor. Entonces, mucho cuidado, porque ese es el error, yo diría que más característico de las personas que están aprendiendo a integrar, que llegan y ven un producto y como no saben qué hacer, o que en muchos casos no saben qué hacer, entonces dicen, ah, bueno, entonces cojamos, integramos este y ya está la respuesta. Con productos no funciona así. Ahorita más tarde les muestro un ejemplo de una integral de un producto para que vean que no es simplemente integrar cada uno de los factores. Esperaría que esto quedara claro en este momento, pero vamos a retomarlo o lo voy a ir retomando con frecuencia. Entonces, si no lo puedo hacer así, porque no se puede, la pregunta es, ¿qué método puedo utilizar para esta integral? Entonces, la idea o la técnica que surge para esta integral y para otras integrales que tienen una estructura muy parecida es la siguiente, y quiero que miren esto con cuidado. Lo voy a escribir de la manera más detallada, y esta es la regla de sustitución para potencias, porque después va a haber otra regla de sustitución más general para diversos tipos de funciones. La regla de sustitución para potencias dice lo siguiente. Si tengo un producto, a ver si una potencia por otra función, pues aquí tengo una potencia, aquí tengo otra función, y la derivada de
lo que está dentro de la potencia es igual a la función que está multiplicando. Lo estoy escribiendo todo, espero que sea claro, pero ya entro como a representarlo. Podemos aplicar el siguiente procedimiento. Entonces, no sé si esto parezca un juego de palabras. Lo que estoy diciendo a grandes rasgos es esta regla que voy a mostrar en su versión más básica funciona cuando yo tengo una potencia y lo que está aquí adentro al derivarlo me da esta otra función. Es decir, si la derivada de lo de adentro es igual a esta otra función, yo puedo aplicar el siguiente procedimiento. ¿Y son claras las condiciones para poder aplicar esta regla de sustitución? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿O Sí, no? señor. Miren cómo funciona el procedimiento. Yo voy a hacer lo que uno llama una sustitución. ¿Qué es una sustitución? Escoger una variable que comúnmente se llama u, y en esa u voy a igualarla con lo que está dentro del paréntesis. Entonces, esta letra u la voy a cambiar por lo que está dentro del paréntesis, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Si no se cumplen estas condiciones, al hacer este procedimiento no les va a funcionar. Y cuando yo escribo este u, el du, que es otra expresión, lo calculo derivando esta expresión de acá. Es decir, el du es la derivada del u con el dx. Te voy a escribir esto en el paréntesis. El du es la derivada de u acompañada de un dx. Escribo esto porque esta va a ser una regla permanente en todos estos procesos de sustitución. Es decir, entonces quiero que miren con cuidado. Quiero que miren con cuidado el funcionamiento de esto. Este es un método, es el primer método y estos métodos son bastante técnicos. Entonces, voy a poner esto más bien aquí abajito. Y esto lo pongo en el centro. Cuando yo tengo estas condiciones, por el momento, yo lo que hago es coger u igual a lo que está dentro del paréntesis y el du es la derivada de esto que yo escogí. El du es la derivada de u con una expresión que se llama el dx, que es el mismo dx que aparece acá. Entonces, una vez yo hago eso, miren lo que sucede. Esta era la integral que me habían dado, la que me estaban pidiendo calcular, y miren lo que hago, para que lo vean clarito, clarito, clarito. Yo voy a coger esa integral, y entonces, al hacer este procedimiento, este x al cuadrado más 10, lo llamé u, entonces todo esto queda u elevado a la 5, y todo esto que tengo acá, el 2x de x, fue lo que llamé el du. Entonces esto me queda u a la 5 du. ¿Sí vieron lo que hice hasta acá? ¿O hay algún problema? Mírenlo con cuidado. Lean lo que dice la regla. Naturalmente, de primerazo no vamos a coger toda la idea, pero sí asegurémonos de estar entendiendo
¿Cuál es la secuencia de pasos que se está siguiendo acá? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, vuelvo y repito, siempre y cuando se tenga esta condición, que espero que hayan entendido claramente, porque si no se cumple con esta condición, no podemos aplicar esta regla. Es decir, si al derivar esto de dentro de la potencia no me da lo que está multiplicando, no vayan a aplicar sustitución ahí. Es decir, si aquí en vez de 2x tuviera, qué sé yo, x a la 4, por ejemplo, no vayan a aplicar sustitución, porque es que la condición para aplicar sustitución en el caso de las potencias es que la derivada de lo de adentro esté aquí multiplicando. Cuando eso pasa, yo cojo u como esto que está aquí adentro, cojo el du como la derivada de esto de acá, y ahí yo puedo reemplazar. Precisamente por eso se llama sustitución, porque yo cambio esta integral por otra integral, la sustituyo por otra variable, y esta integral sí la puedo calcular con la regla de la potencia, porque como aquí tengo u y aquí tengo du, esto es como si fuera x a la 5 dx, solo que en vez de x estoy escribiendo otra letra, y entonces esta integral sería u a la 6 sobre 6 más la constante de integración. Aquí simplemente hago el proceso de integración común y corriente. Esto, como yo tengo que u es igual a x al cuadrado más 10, pues entonces reemplazo, me quedo así, x al cuadrado más 10 elevado a la 5, perdón, elevado a la 6 sobre 6 más la constante. Y entonces aquí me quedó calculada esta integral por medio de la regla de sustitución. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven la idea? ¿Sí están ahí? Sí, señor. Sí, señor, sí. Sí, profe. ¿Qué opinan con respecto a esa regla? ¿Sí es como entendible lo que hace? Sí, profe, sencilla, o Sí, me señor. parece sencilla. ¿Te parece sencilla? Pues sí, hasta el momento, pues diría yo, porque, digamos, el x a la 2 no tiene ningún número en específico. Bueno, aunque hay variaciones, ¿no? Vamos a ver después que hay como ciertos, más que variaciones, porque esta regla siempre va a estar aplicando, son ajustes que uno puede ir haciendo. Pero mira, independientemente, y entonces ya voy a hacer un ejemplo así, independientemente, y esta es como la parte interesante, del número que yo ponga acá, por ejemplo, si pongo acá, qué sé yo, un 3, siempre y cuando al derivar esto me dé esto de acá, yo puedo aplicar la regla de sustitución. Si no me diera la derivada, entonces yo no podría aplicar directamente esa regla y tocaría mirar algún otro tipo de variante. Pero digamos que en este ejemplo la idea es relativamente sencilla. ¿Qué pretendo con este ejemplo? Que ustedes vean la estructura del proceso de sustitución. El proceso de sustitución de manera general, y eso lo veremos después, esperaría que hoy, si no la próxima clase, es que yo escojo algo que llamo u y el du es la derivada de eso que yo escogí.
En este caso, para las potencias, lo que se escoge es lo que está dentro de la potencia. Para otro tipo de función, donde apliquemos otro tipo de sustitución, va a cambiar lo que seleccionemos por. ¿Listo? Pero sí es clara la idea general de este ejemplo y ustedes lo pueden verificar. Si ustedes derivan esto, para que vean la pertinencia del método, si ustedes derivan esto, el resultado debería ser este de acá. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo, pues. Sí, sí, señor. Bien, bien. Miremos otro ejemplito antes de irnos a un descanso. Entonces, quiero que miremos, y quiero que miremos más que nada la estructura del proceso. Entonces, ejemplo 2. Tengo la integral. Aquí tengo, por ejemplo, para que veas que no es problema de número, voy a poner 3x a la 4 más 10. Por el momento arranco con funciones sencillitas. Elevado a la 20 multiplicado por 12x a la 3. X. Esa es la integral que me propone. Entonces, no olviden cuál es la condición para poder aplicar la sustitución para potencias. La condición es que la derivada de lo que está aquí adentro tiene que ser igual por el momento, ¿no? Cuando difiera un poco, vamos a ver algunos ajustes, pero en esta versión básica, cuando la derivada de esto de acá, yo puedo aplicar el método de sustitución. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, en este caso, y aquí vuelvo y repito, es muy importante saber derivar para saber si puedo aplicar el método. La derivada de esto efectivamente es 12x al cubo. Todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, como cumple con la condición, entonces aplico el método de sustitución. Pues en el método de sustitución, ¿uno qué hace? Uno coge u igual a lo que está aquí adentro. Entonces, u es igual a 3x a la 4 más 10. Y el du es la derivada de eso. Entonces, el du va a ser en este caso 12 por x a la 3, x. No olviden que el du siempre es la derivada de lo que llamamos u. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Claro cómo funciona? Sí, señor. Listo, pues. Y entonces, yo hago la sustitución. Esto me da, esta es la integral que me dieron. Entonces, yo hago la sustitución. En este caso me queda la integral de u, porque todo esto se llama u elevado a la 20 con respecto a x, perdón, con respecto a u, porque todo esto de acá lo reemplazo por el de u, eso simplemente es u a la 21 sobre 21, porque ahí sí puedo aplicar la regla de la potencia, más c, y este último paso es fundamental, me devuelvo a la variable original. Como la integral me la dieron en términos de x, la respuesta tiene que estar en términos de x. Entonces lo que yo hago es copiar esto, pero en vez de escribir u,
Ajá, a ver si no me enredo más. En vez de escribir u, escribo 3x a la 4 más 10. Y aquí ya tengo calculada esta integral. ¿Cómo la ven? Pues hasta ahí estaba claro, profe. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, profe. Son las 10 Sí, y señor. 50. Tomémonos un descanso de 15 minutos. De 15 minutos. Volvemos a las 11:05 y continuamos mirando ejemplitos, pero voy a empezar a cambiarles cosas para que vean cómo se va adaptando este método. Vale, profe. Vale, profe. Listo, Profe, pues. tengo una Dime, pregunta. Eh, dime. para las tutorías, ¿se aplicará solamente lo aprendido o bueno, se reforzará lo aprendido en clase, los temas que estamos viendo? No, tutorías atención a estudiantes, o sea, tutorías que ustedes llegan con dudas específicas. O sea, es Ok, para atenderlos con respecto a dudas. No es que yo vaya a repetir las clases, ni mucho menos. no, sí, 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 sino que digamos si de pronto yo tengo una dificultad derivando su merced, ¿la puede resolver o es solamente lo que estamos viendo? Es algo a No, lo que yo me puedo, refiero. si llegas con una pregunta, pero específica, ¿no? Tú me dices, Sí, no, sí. es que con esto no sé cómo derivarlo, yo te puedo colaborar con esa derivada. Pero lo que no puedo es explicarte todo lo de derivación. ¿Listo? Ok, Porque no me da el tiempo. ok, profe, ¿Listo? gracias. Listo, pues. Nos vemos en 15 minutos.
Bien, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Todos? Levanten la mano si me están escuchando, por favor. ¿Escuchando están? Listo, pues. Quiero que miremos esa integral para ver si hay claridad sobre nuestro proceso. Y yo les pregunto, ¿qué dicen ustedes? ¿Ahí podremos aplicar la regla de sustitución que hemos visto hasta ahora o no? No, profe, no hay dudas por mi parte. No, no estoy preguntando si hay dudas o no en este momento. Lo que estoy preguntando en este momento específico es si esa integral se podrá hacer por sustitución o no. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no, profe. No, profe. No. Yo también creo que no, profe. Y si la escribo así, la escribo así, ¿no se podrá hacer por Sí, profe. sustitución? Sí, profe. Pues miremos las condiciones para aplicar la regla de sustitución para potencias. Tengo una potencia multiplicada por otra función. Aquí hay una potencia multiplicada por otra función. Y la derivada de lo que está dentro de la potencia es igual a la otra función que se está multiplicando. Pues la derivada de esto de aquí adentro efectivamente es igual a esto de acá. Si estamos de acuerdo en que la derivada de x al cuadrado más x es precisamente 2x más 1. Sí, señor. Entonces cumple las condiciones que habíamos estipulado. Entonces, por sustitución, me queda lo siguiente. U, lo que está dentro de la potencia. Y el du es la derivada de esto con un dx. Y entonces esta integral de acá, me quedaría u, voy a escribir, no, perdón, dejémosla como estaba. Esto sería igual, ¿qué le pasa a este mouse? Excúsenme, por favor. Esto sería igual a la integral de u, a la 1/2 de u. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Y pues la integral de u a la 1/2 de u es, yo creo que ya la podemos escribir así, 2/3 de u a la 3/2.
Ah, qué tontería. Dame un segundo. U a la 3 medios. ¿Más C? No, porque la integral de u a la 1 medio es u a la 3 medios sobre 3 medios. Hago las orejitas, este proceso ya lo hemos hecho un montón de veces. Y me quedaría faltando reemplazar la u por lo que corresponda. Entonces aquí en vez de u, yo pondría x al cuadrado más x. Y ya no. ¿Sí? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Entonces quiero que se den cuenta que esta idea de la regla de sustitución para potencias atraviesa transversalmente diversos tipos de funciones, o diversos tipos de funciones, perdón. Porque es que dentro de las potencias también están las raíces. Si recuerdan que en algún momento dijimos que las raíces también se pueden escribir como potencias. Y entonces, en este caso, yo puedo escribir esto como una potencia y se cumplen efectivamente las pautas de la regla de sustitución. ¿Sí o no? ¿Sí estamos bien? Miren este ejemplito. Este ejemplito es chévere. Es chévere por lo sorprendente que pueden llegar a ser. Integral. Integral. Y miren lo que voy a escribir acá. Y les va a parecer súper extravagante. Pero en el fondo no lo es. ¿Sí ven esta integral? ¿La ven todos? Sí, señor. ¿Ustedes me creerían si yo les dijera que esa integral se puede hacer por sustitución? ¿Me creerían? Si no me creen, pueden decirlo con total confianza, no les voy a Pues, juzgar. no sé, profe, podría ser porque la parte de abajo da lo de arriba al derivarlo. Entonces, pareciera que algo de eso hay, ¿no? Pero uno choca como con un problema raro y es que, pues yo había dicho que eso era para potencias y pues, o por el momento hemos hablado de potencias, ¿sí o no? Pero ahí no pareciera haber una potencia. ¿O será que sí hay una potencia ahí? ¿Será que yo puedo escribir esto como estas potencias multiplicadas de esta forma? Miremos miremos a ver si puedo. Yo puedo hacer lo siguiente, y yo no sé si esto será como muy extraño para ustedes. Cuando yo tengo una fracción, yo la puedo escribir o separar en dos expresiones. A ver si me dejan copiarlo de aquí abajo y no tengo que volverlo a escribir. Eso. Yo lo puedo escribir de esta forma. Multiplicado por 4x más 3. Voy a poner un paréntesis acá. ¿Este paso le suena muy extravagante? Eso que acabo de escribir ahí. No, señor. No, Digamos que profe. es una idea usual.
de algo que uno puede hacer con las fracciones. Yo puedo coger un fraccionario y separarlo en su denominador con un 1 arriba multiplicado por su numerador, porque al fin y al cabo, cuando yo multiplico esto por esto, pues me queda 1 por 4x más 3 sobre 2x al cuadrado más 3x más 10. Todavía no se ve como una potencia, pero aquí aparece, y yo creo que ya todos lo están viendo, una propiedad extraña. Tocó escribirlo todo ya. Y es que cuando yo tengo 1 sobre algo, eso se puede escribir así. Con esto, a la menos 1 por 4x más 3. Y ahí está la potencia que estábamos buscando, pero a la hora de integrar hay que ser muy cuidadoso. Y ya les explico por qué. ¿Pero estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando se haga, ¿no va a quedar elevado a la cero? Lo que pasa es que ahí no vamos a aplicar regla de la potencia. Ya te digo qué es lo que vamos a aplicar. Pero no, porque precisamente por lo que acabas de decir, no podemos aplicar la regla de la potencia. Así esto sea una potencia, yo sé lo extravagante que suena. Pero es que no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que la regla de la potencia tenía una excepción. Y la excepción que tenía era el caso menos 1, porque me va a quedar 0 sobre 0 y eso no se puede. Pero aquí hay algo que podemos hacer. Pero bueno, digamos que de acuerdo a lo presupuestado, de acuerdo al planteamiento, sí, esto se puede escribir como una potencia. Hay personas, y esto puede pasar cuando ustedes adquieran experiencia, que no van a necesitar hacer todo este proceso para aplicar la regla de sustitución. Cuando veamos la regla de sustitución de una manera más general, es posible que no haya necesidad de hacer todo esto, sino que en un solo pasito yo ya pueda hacer la sustitución. Pero a mí para arrancar me gusta hacerlo todo como muy detallado. Espero que eso no les vaya a incomodar. Entonces, después de haber hecho todo esto, que esto no fue más, sino escribir la integral de otra forma, yo hago u igual a lo que está acá, es 2x al cuadrado más 3x más 10. Y el du, pues el du es la derivada, el du es 4x más 3 de x. Y entonces esta integral que está aquí quedaría como la integral, otra vez, perdón, la integral, y esto de acá se llama u, queda u a la menos 1, y esto de aquí al lado se llama d. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Ahora, para calcular esta integral no podemos aplicar la regla de la potencia. Precisamente, esa es la excepción y creo que lo tengo escrito aquí arriba, o esperaría haberlo escrito aquí arriba. Tal vez cuando hablé de antiderivadas, permítanme un segundo. Permítanme un segundo que se me cerró. ¿Ya volvió a aparecer la pantalla? Sí, profe. Qué pena con ustedes. Creo que... nunca expliqué eso. Esta antiderivada solo funciona, lo que pasa es que no lo escribí porque a veces es un poco obvio, pero esta solo funciona si n es diferente de menos 1.
porque si le aplicamos la regla de la potencia con menos 1, aquí me queda x a la menos 1 más 1, que eso es 0, pero el problema está en que me queda dividido por 0. Y ustedes saben muy bien que uno no puede dividir por 0. Entonces, la regla de la potencia para esa última integral no la vamos a poder aplicar. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué hacemos para calcular esa integral? Esta de acá. ¿No se les ocurre qué se podría hacer? ¿Ustedes conocen la integral de x a la menos 1? ¿Se les ocurre cuál podría ser la integral de algo a la menos 1? ¿O no? ¿Desconocida? Respóndanme. Mándame para decirme sí o no. Profe, sí, señor. ¿Sí conocemos esa integral? ¿O sí podemos intuir cuál es esa integral? ¿Es la que es menos 1 sobre x al cuadrado? No, no, esa es la derivada. No confundan derivada con integral. Si yo les pongo esta integral, entonces hagamos este ejercicio. Les digo, bueno, calcúlenme esta integral. 1 sobre x. X. Con x pongámosla. ¿No se les ocurre cuál podría ser? ¿Alguien? Logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural. No olviden, es que no pueden perder de vista que la integral lo que hace es encontrar antiderivadas. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la antiderivada de 1 sobre x? Entonces la antiderivada de 1 sobre x es una función que al derivarla me dé 1 sobre x. ¿Y qué función al derivarla me da 1 sobre x? Al derivar, para que me dé 1 sobre x, y eso yo creo que ustedes lo debieron haber visto, eso es, ¿dónde están mis logaritmos? Aquí está, eso es logaritmo natural de x. En este caso, en la integral de arriba, pues como es u, entonces quedaría logaritmo natural de u más la constante de integración, que eso al devolverlo a la variable original, como u es todo esto de acá, me quedaría logaritmo natural, abro paréntesis, de esto. Estoy reemplazando la u, pongo paréntesis para aclarar que está dentro del logaritmo natural. Ahí está mi integral. ¿Qué opinan? ¿Muy estrambótico? ¿Muy traído de los cabellos? ¿Sí es claro? Es claro, profe. Entonces, aquí uno empieza a ver algo que desarrollaremos con más detalle la próxima clase. Yo quiero dejar esta última partecita para dejarles unos ejercicios que los trabajen y que los discutamos al final. Pero ahí uno empieza a ver que es posible que este proceso de sustitución no solo funcione con potencias, sino que es posible que funcione con otro tipo de funciones. ¿Por qué digo eso? Porque es que aquí lo pudimos aplicar para algo que era potencia, pero que al integrarlo no obedecía a la ley de la potencia. Entonces uno dice, bueno, esto puede abrir la puerta a que incluso sin que la función original sea una potencia, tal vez podamos aplicar sustitución. Y precisamente esa puerta es lo que yo quiero desarrollar
durante la próxima clase. Salirnos de estas potencias en cualquiera de sus presentaciones, ya sea como raíz, ya sea como cociente, y entrar a otro tipo de función. Ustedes preguntarán, ¿y qué otro tipo de función puede haber? Pues ustedes han visto que especialmente en economía se utilizan mucho las funciones exponenciales, se utilizan mucho las funciones logarítmicas. Entonces, de repente, por ese lado, podríamos calcular cierto tipo de integrales para esas funciones. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Quiero que miremos dos ejercicios simplemente. Ejercicios raros, o sea, no tanto raros porque no sea de lo que hemos trabajado, sino porque su presentación puede ser un poquitico extraña. Aquí voy con X. Digamos que esta tal vez no sea tan problemática. Más interesante me parece a mí esta. Para que las piensen, para que las piensen. Esto. Aquí voy a poner. Así. Ya. Qué pena con ustedes. ¿Listo? ¿Estamos claritos hasta ahí? Quiero que las miren, que las piensen. Me gustaría que las discutieran. No sé si abrir grupos para que las miren, que ya descubrí la opción de abrir grupos de trabajo acá. No sé si alguien quiera irse como a una sala a trabajar con alguno de sus compañeros en particular. Puedo abrir el grupo de trabajo. O, pues si quieren, pueden trabajarlo ahí individual. ¿Listo? 15 minuticos, tal vez un poco más, y entramos a discutir. Y eso sería lo que trabajaríamos el día de hoy. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Vale, profe. Listo. Levanten la mano los que me entendieron. Más rápido a veces. Listo. Es que yo a veces no entiendo por qué, evidentemente sí me están escuchando, porque pues por eso levantan la mano, pero no me contestan rápidamente. Entonces, listo pues. Entonces, por favor, 15 minuticos. Si alguien quiere una sala, se la puedo abrir, no tengo problema.
¿Listo? ¿Cómo van? Bien, profe. ¿Todos? ¿O hay alguien que haya tenido alguna dificultad? No, profe, por ahora bien. Listo. Quiero que por favor revisen esos ejercicios con cuidado. De alguna manera, esto que hemos discutido hoy será la base para la generalización de este proceso de sustitución que trataré de exponer el martes. Por hoy no pienso dejar como actividad, esto no es para entregar, pero sí me gustaría que los miraran, que los entendieran, digamos que no son muy complicados, digamos que aquí la parte interesante es cómo llegar a escribirlos de tal forma que podamos aplicar la regla de sustitución, pero por lo demás no debería tener mayor inconveniente. Entonces, yo quisiera dejar por hoy hasta aquí y la próxima clase, dado caso que tengan algún problema, me comentaría. ¿Listo? Listo, profe. Profe, qué pena. ¿Será que se vale hacer una preguntita? Sí, claro, por supuesto, dime. Eh, la regla de la potencia, pues, solo no se puede aplicar solo si si n es diferente a -1. ¿Solo es -1 o aplica para todos los negativos? No, o sea, para los negativos se puede aplicar, o sea, el único caso donde no se puede aplicar la regla de la potencia es para -1. Sí, Pero, por porque hace... ejemplo, en -2, -3, sí se puede Ah, aplicar. ok. Listo, profe, gracias. Listo, pues. Bien. Entonces, dejamos hasta acá. Muchísimas gracias por su tiempo.